formato grabado en redes sociales o de cualquier manera. Que tu buen espíritu sea el que nos hable, el que nos ministre y el que nos haga entender lo que esté escrito en tu palabra y cómo aplicarlo nosotros a nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 13 al 22. Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Juan 2, del 13 al 22. Este es un pasaje muy interesante que lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque a veces en la Reina Valera 60 no captamos ciertos detalles. Y me doy cuenta que a veces leemos la Biblia por rutina y a lo mejor ya nos aferramos a una versión porque pensamos que es la mejor, pero o no ponemos atención o no le entendemos nada de lo que dice. Y Juan 2 del 13 al 22 dice: se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue, ¿a dónde fue? A Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios, y vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús, ¿qué hizo? Se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumirá. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te imaginas al tierno y amoroso Jesús que siempre muestra compasión y misericordia, enojado, dando latigazos a diestra y siniestra contra todo aquel que le falta al respeto a su casa? ¿Cuántos se pueden imaginar a Jesús así? Yo creo que esta es una de las escenas más impactantes que podemos leer en el Evangelio y, como ustedes saben, les he dicho en otras ocasiones, yo soy un fan de la serie de The Chosen. Y en la temporada 5, cuando se presenta a Jesús fabricando su propio látigo y después yendo a dar latigazos al templo, es una escena impactante. De hecho, mucha gente, por eso le digo que a veces no leemos o no sabemos leer o no entendemos lo que leemos, mucha gente se acercó y después me preguntó: ¿y realmente Jesús hizo esto? El Evangelio, ¿qué dice? Que sí, Él lo hizo. Así que imaginen cuando Jesús... Hoy vengo preparado con mi látigo. También me puse a fabricarlo. No es cierto, yo lo compré ya hecho. Pero ¿pueden imaginar ustedes a Jesús con su látigo? Yo creo que esta es una escena que nos cuesta trabajo entender. Ahora, lo más impactante es que Juan, el evangelista, es el que nos escribe
la divinidad de Jesús. Es el que nos dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es el que nos habla del Dios de amor y misericordia. Es el que nos presenta a Jesús como el gran yo soy. Es el que nos presenta a Jesús de una y de otra manera, siempre hablándonos de su misericordia. Pero ahora vemos a Jesús en su papel de juez, en su papel de justiciero, en su papel de castigador. Ahora vemos la otra cara de la moneda, porque Dios es juez. Y el propio Señor Jesucristo dijo: y toda autoridad para emitir juicio me ha sido dada a mí. Así que yo voy a juzgar y yo voy a decidir. Ese infinito amor de Dios por la humanidad también lleva implícito el juicio. Y Jesucristo no solamente es el juez que emite el juicio, Él es el sacrificio que paga el precio de ese juicio. Y entonces encontramos un relato poderoso de Jesús limpiando el templo de Jerusalén. Se acercaba la Pascua de los judíos. Y yo sé que algunos preguntarán: bueno, ¿y por qué había ovejas? ¿Y por qué había palomas? ¿Y por qué había todo esto? Bueno, pues porque era parte de la vida diaria del templo. ¿Qué iba a hacer la gente al templo? A ofrecer sacrificios. Pero a lo mejor tú vivías lejos y entonces era muy complicado viajar con tus ovejas o con tus palomas o con lo que necesitaras. O tal vez tú no eras un pastor, tal vez tú tenías un negocio de cualquier otra cosa, a lo mejor eras comerciante, a lo mejor te dedicabas a cualquier otra actividad. Y entonces, pues tú no eras dueño de ovejas. Y cuando llegabas al templo, pues comprabas la oveja para el sacrificio, la paloma para el sacrificio, o lo que fuera necesario para el sacrificio. O tal vez eras extranjero. Se calcula que en Jerusalén, en la época de Jesús, habría alrededor de 100,000 habitantes. Y solo en la época de la Pascua recibían alrededor de 300,000 visitantes. Es decir, se cuadruplicaba la ciudad, de 100 a 400,000 personas durante una semana. Así que había gente que llegaba de diferentes países, de diferentes regiones. En esa zona pues se manejaba el shekel, pero si venía gente que traía el dracma, la moneda griega o la moneda romana o la moneda egipcia, pues traían su dinero. Y como en cualquier lugar donde hay visitantes extranjeros, pues hay casas de cambio. Así que estaban los cambistas, que eran los que cambiaban las monedas. Pero de repente aquello se salió de control y se convirtió en un mercado. De hecho, aquí en Calacuaya, me acuerdo, hemos tenido 2 experiencias negativas queriendo hacer cosas buenas y se hizo algo malo. Primero, hace muchos años, a lo mejor algunos se acuerdan, otros todavía no habían llegado a la iglesia. Una vez llegó un muchacho y dijo: pues yo tengo un microbús y yo vengo de tal zona y yo me ofrezco para ir trayendo gente en mi microbús y se hace un servicio. Entonces se levantó el servicio de transporte. Y de repente alguien dijo: yo también tengo microbús, y yo tengo un amigo que tiene un microbús, y yo tengo otro amigo que tiene microbús. Y de repente, cuando ustedes llegaban a Calacuaya, parecía el paradero del metro Toreo, ¿verdad? Ya eran un montón de microbuseros. Y lo peor de todo es que les salió el espíritu de microbuseros y se pusieron groseros con la gente. Entonces tú ya no podías llegar y estacionarte. No, ya no te dejaban. Literalmente lo abarcaron todo. Y dijimos: debut y despedida, se acabó el experimento y los tuvimos que correr. No con latigazos, ¿verdad? Pero
Ya no era el lugar. Segunda experiencia mala. Recuerdo que un día Clarita me dice, oye, hay muchas mujeres que no tienen empleo, que a lo mejor son viudas o madres solteras o lo que sea. ¿Por qué en algunos eventos no les damos oportunidad que vendan comida? Así de esa manera, pues ellas van a tener pues un sustento económico. Y parecía buena idea. Era actuar con misericordia. Y decir, ok, no les está regalando dinero, deja que ellas vengan, vendan y van a tener una utilidad. Está bien. Bueno, al rato parecía esto un tianguis. Y se fue metiendo gente y de repente esto ya era un caos. La zona de la resbaladilla. Luego había gente que se decía, oigan, no vendí todo lo que traje, me pagan lo que me deben. Ah, caray. Entonces, literalmente los tuvimos que correr. Y no latigazos. Pero a veces una idea que puede ser buena de origen, al paso del tiempo se va desvirtuando y pierde su propósito. Así que lo que leemos en el Evangelio es un evento que nos muestra la ira de Dios en contra de todo lo que estaba contaminando el templo de Jerusalén. Pero yo no quisiera quedarme en el relato histórico, porque el relato histórico ahí lo tenemos. Más bien yo quisiera que pudiera servirnos como una reflexión, porque hoy en día el templo de Dios no es un edificio como este. Gracias a Dios por el edificio que tenemos, por el lugar donde nos reunimos, oramos, adoramos y recibimos la palabra. Pero este no es el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro corazón. Nuestro corazón. Y ahora cuando vemos la palabra de Dios hacia nosotros, ahora te pregunto, ¿has sentido que Dios te agarra latigazos? ¿Cuántos han sentido que Dios los agarra latigazos? Yo creo que en muchas maneras lo llegamos a sentir. Porque el templo es un lugar donde hemos de tener un encuentro con Dios. Es el lugar donde vamos a ver la presencia de Dios. Y eso, más que un lugar físico, es un lugar en el corazón de cada uno de nosotros. De hecho, en 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 3:16, veamos que dice, ¿no saben que ustedes qué? Son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita ¿en dónde? A ver, voltea con tu hermano al lado y dile, tú eres el templo de Dios. Así que, ¿quién es el templo de Dios? Nosotros. Y para que nos quede claro, ahí adelantito en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios? Así que el Señor nos enfatiza de manera muy clara que de manera individual, de manera personal, todos y cada uno de nosotros, cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en el templo de Dios. Y de alguna manera, nuestro corazón, que es el lugar donde habita Jesús, ahora también nosotros tenemos que cuidarlo. Dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahora lo entendemos más claro. No es solamente que porque si se detiene mi corazón físico puedo perder la vida, sino ahora nos habla el corazón en el sentido espiritual, porque si Jesús, el Espíritu de Dios, habita en mi corazón, entonces de Él mana la vida espiritual, la vida eterna. Y nos dice que sobre toda la cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque a Él le interesa nuestra eternidad. Así que dile a la persona que tienes a tu lado, cuida tu corazón para que cuides tu eternidad.
Ahora, cuando Jesús echó fuera a los cambistas, a los mercaderes que estaban en el templo, estaba señalando la necesidad de purificar el lugar donde se estaba llevando a cabo la adoración a Dios. Y eso también puede aplicar a nuestras vidas, porque a veces permitimos que muchas cosas que pueden estar representadas por los cambistas, por los mercaderes, entren en nuestro corazón. Y de alguna manera eso va ensuciando nuestra vida. Y a lo mejor tú dices, oye, pero yo quiero agradar a Dios, sí, pero a veces de manera imperceptible vamos dejando que eso vaya ganando terreno y nos vaya ensuciando. Así como, imagínate que en algún momento los sacerdotes tomaron una decisión: necesitamos proveer las ovejas y las palomas y todo lo que se va a sacrificar, y tal vez los primeros que toman la decisión lo hicieron bien intencionados. Dejemos que la gente pueda venir y adquirir aquí sus ovejas, porque seguramente viene gente de diferentes lugares o gente, repito, que se dedicaban a diferentes cosas, así que es necesario proveerles las ovejas. Y comenzó como algo lícito, pero se fue pervirtiendo. Y a lo mejor hay cosas que tú empiezas a ver de manera lícita, pero al paso del tiempo empiezan a ensuciar tu corazón. Cuestiones que se van tomando cada vez más control de ti. Una cosa es que tengas necesidad y otra cosa es que Dios prometa que te quiere prosperar, pero otra cosa es llenarse de ambición o de materialismo en el corazón, o permitir que el orgullo, o que empecemos a ser tolerantes con nosotros mismos y tolerantes con el pecado, y de repente perdemos la línea y ya no sabemos hasta dónde sí o hasta dónde no. Y obviamente el templo no puede convivir, no puede estar sucio, no puede estar lleno de pecado, no puede estar lleno de distracciones. Y ahora, pregúntate, ¿a quién le gusta vivir en una casa sucia? ¿A ti te gusta vivir en una casa sucia? No, a nadie le gusta vivir en una casa sucia. Una casa, uno busca que esté limpia, y limpias la mesa y barres y sacudes los muebles para que no se vea polvo, y trapeas y lavas el baño. En fin, a nadie le gusta vivir en medio de la suciedad. A lo mejor hay gente que no se da cuenta de lo sucio que está y que está habituada a vivir en lo sucio y no se da cuenta. Y llegas a visitarlo y todo se ve sucio. Pero la persona está tan habituada a la suciedad que ya no percibe, ya no se da cuenta. Hay lugares que huelen mal y cuando tú llegas dices, ¿cómo la gente puede estar aquí? Y la gente está tan habituada a vivir en medio de la suciedad que no se da cuenta que huele mal. Bueno, pero ahora imagínate, llega Jesús, ¿cómo crees que Él se sentirá si ve su casa sucia? Si ve su templo sucio, si ve un corazón sucio, evidentemente que Él no se siente cómodo. Si en lugar de arrepentimiento el Señor ve que hay acostumbramiento al pecado, o que hay una imagen hipócrita que da una cara ante los demás, pero otra cara detrás de los demás, ¿crees que el Señor esté contento? Evidentemente que no. Y entonces, ¿qué buscará hacer el Señor? Limpiar. Dile que tienes a tu lado, el Señor te tiene que limpiar. Ay, hermano, pero no creo que el Señor me azote. Bueno, Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. Y ahora dice aquí, porque el Señor disciplina, ¿a quién disciplina? Al que ama. ¿Y qué hace con todo aquel que recibe como hijo? Azota a todo aquel que recibe como hijo. ¿Qué hace con los que recibe como hijos? ¿Es cómodo eso? No, pero es necesario.
A ver, yo sé que cuando somos papás a lo mejor pensamos en la forma en que disciplinamos a nuestros hijos, pero yo quiero ponértela al revés. ¿Cuántos se acuerdan de la forma más fuerte que tu papá o tu mamá te disciplinaron? ¿Alguien se acuerda? ¿A cuántos de ustedes los disciplinaron sus papás? Yo creo que a todos, ¿verdad? Ahora, acuérdate cuál fue la más fuerte. Uno como hijo, cuando está uno en la posición de hijo, uno dice, yo creo que no me la merecía. Cuando estás en la posición de papá, dices, caray, creo que mi papá se quedó corto y me lo hubiera merecido más fuerte. Porque cambiamos las perspectivas. Ahora, cuando uno lee ese versículo de Hebreos 12, uno dice, pero ¿cómo Dios lo puede hacer? Bueno, porque dice que nos ama y por nuestro propio bien. ¿Cuántos ya como adultos le dan gracias a Dios por la disciplina que sus padres les pusieron? Yo creo que todos, ¿verdad? Así que Dios no habita en un lugar contaminado. Él santifica todo aquello donde Él habita, porque el verdadero templo es un corazón rendido y Dios quiere corazones rendidos, sinceros delante de Él. ¿Qué significa entonces echar los cambistas y los mercaderes? Bueno, pues pueden representar la corrupción, la hipocresía, aquello que empieza a contaminar nuestro corazón de diferentes cosas que a Él no le agradan, así como sucedía con el templo de Jerusalén. En Isaías capítulo 56, versículo 7, Isaías 56, 7, fíjate lo que dice aquí: yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa. ¿Casa de qué? De oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada ¿cómo? Casa de oración para todos los pueblos. Ahora, aquí convendría que nos preguntáramos todos, ¿y mi corazón es una casa de oración? ¿Es un lugar donde continuamente busco estar en comunión con Dios? Yo en lo personal estoy orando, lo busco a Él, o solamente lo busco en momentos de crisis. Porque hay mucha gente que cuando todo va bien no se acuerda de Dios, no ora. ¿Para qué si todo va bien? Si no tengo nada que pedirle a Dios, no tiene sentido. ¿Para qué hago perder el tiempo a Dios? Yo creo que yo puedo caminar solo. Y entonces viene una autosuficiencia y nos olvidamos de Él. Pero el Señor quiere que tu corazón, que es el templo del Espíritu Santo, sea casa de ¿qué? De oración. Así que muchas veces puede haber en nosotros orgullo, autosuficiencia, incluso hipocresía. A lo mejor hicimos de nuestra vida una religión, pero Dios no quiere una religión. Dios quiere una relación. De nada me sirve decir que soy cristiano, que voy a un centro cristiano o a una iglesia, si en mi corazón no hay religión, pero estoy desconectado de Dios. Tal vez esos son los cambistas que hay en mi alma, o los mercaderes, las rutinas espirituales. Él no quiere eso. Por eso, de repente conviene que rompamos con nuestras propias rutinas que ya no sabemos. A lo mejor tú lees la Biblia y dices, pero eso ya me lo sé, y ya hasta te brincan los capítulos. Cambia la versión de tu Biblia para que tu propia mente no se habitúe a ello. Por eso es que hemos buscado cada año tener un tema diferente para leer la Biblia, para tratar de entender lo que estamos leyendo. Y no solamente decir, ya leí mis 4 capítulos del día. No, no se trata de leer los 4 capítulos del día. Así como Felipe le preguntó al eunuco, ¿pero entiendes lo que lees? Y hay una gran diferencia. A veces tenemos una fe aparente, pero no somos obedientes. A veces tenemos un cristianismo cultural, pero no transformador.
Me llamo cristiana porque mi familia es cristiana, pues porque todos somos cristianos, pues porque vengo a la iglesia cristiana, pero no es un cristianismo que me esté transformando. En otras ocasiones les he dicho, hoy en día América Latina tiene las mega iglesias más grandes de la historia y vergonzosamente América Latina tiene el cristianismo más débil de la historia. ¿Por qué? Pues porque venimos, estamos bien contentos en el templo, alabamos a Dios, recibimos mensajes, escuchamos predicaciones, pero nuestros países, desde México hasta Argentina, aunque están llenos de cristianos, parecería que cada vez están peor. Más corrupción, más violencia, más robo, más de todo lo malo. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿En dónde está la influencia de los cristianos? ¿En dónde se ve la transformación que deberíamos de traer? Porque a lo mejor somos religiosos, pero no estamos siendo transformados. Y los mercaderes y los cambistas, pues representan todo aquello que sustituye a Dios. Y nos ponemos a lo mejor nosotros en el centro o tal vez otros intereses en el centro. Es curioso. Y lo pongo como un ejemplo de lo que muchas veces puede llegar a suceder. En las sinagogas, en la antigüedad, había salones donde la gente entraba a hacer negocios. Y cuando llegamos a entrar, por ejemplo, a la explanada del templo, al Muro de los Lamentos, cuando vamos a Jerusalén, muchas veces ve gente que están fumando, que están platicando de cualquier cosa y se preguntan, ¿y es válido hacer eso? Claro que no, pero lo hacen porque se perdió el propósito. ¿Y cuántas veces a la misma congregación la gente asiste y dice, no para escuchar el mensaje, no para alabar a Dios, no para estar delante de Dios, sino, porque tengo que ver al hermano y tengo que hacer un buen negocio con él? O sea, ya se perdió el propósito, en lo absoluto. En Mateo capítulo 21, versículo 13, Jesús lo dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes han hecho de ella, ¿qué cosa? Una cueva de ladrones. Así que tenemos que echar todo aquello que esté echando a perder o profanando nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, y no podemos permitir que el pecado destruya lo que Jesucristo vino a rescatar. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Así que los cambistas pueden representar también nuestras actitudes, el engaño, el tener una vida doble, los mercaderes, las idolatrías que podemos tener por el placer, por el poder, incluso con relaciones tóxicas, porque muchas veces se idolatra a una persona, se idolatra a una relación, pero no a Dios. Y a lo mejor ponemos en primer lugar a la novia, a la amiga, al hijo, al papá, al esposo o a quien sea. Pero el Señor nos dice que nuestro primer y gran mandamiento es: amarás ¿a quién? Al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Pero ¿qué pasa si yo hago un análisis y me doy cuenta que antes que a Dios amo a otras personas? Ay, hermano, pues es que uno da la vida por los seres queridos. Sí, pero no pueden ocupar el lugar de Dios. Y a lo mejor esos son los cambistas que tenemos. Esas son las distracciones que Dios quiere venir a purificar. Hay gente que ahora ama más a sus perritos que a Dios. Algunos dicen, no, pues es que es por apoyo emocional. No puedo salir de mi casa sin mi perro. Mire, nosotros tenemos 2 perritas que son muy lindas, muy cariñosas, pero son perritas. No puedo decir, nos tienen que acompañar a todos lados. Sí, uno los quiere y los cuida y los atiende.
pero no pueden ocupar otro lugar. Hoy parece que las cosas están al revés. En Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, ¿qué pasa cuando hay relaciones que nos van llenando de amargura, de odio, de resentimiento y van contaminando nuestro corazón? Y el propio Señor Jesucristo dijo, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja ahí la ofrenda, reconcíliate con tu hermano y entonces sí vienes y presentas tu ofrenda. Porque a veces estamos tan llenos de odio, de resentimiento y de rencor contra otras personas, pero estamos aquí alabando a Dios y el Señor nos dirá, espera, esa adoración no la puedo recibir. Llegó contaminada. Efesios 4:31 dice, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Así que si tienes un conflicto contra quien sea, busca esa reconciliación y permite que el Espíritu Santo vaya limpiando tu corazón y te vaya trayendo a libertad. O de lo contrario, somos un templo sucio. Jesús, al limpiar al templo, está restaurando el propósito original. ¿Para qué sirve el templo? Y cuando Jesús limpia y toma el látigo y azota, imagínate, por eso me gustó la escena de Chosen, cuando él está armando su propio látigo. Y mucha gente dijo, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo visualizar a Jesús. Bueno, eso dice la Biblia. Pero a lo mejor cuando lo leemos no le hacemos caso a la lectura. Y cuando se vio representado, caray, eso impactó. ¿Qué habrá pensado Jesús? Y evidentemente, ahora que en tu posición de padre te toca corregir a tus hijos o tuviste que corregirlos cuando eran niños, te das cuenta que la corrección no es cómoda ni al que la recibe ni al que la aplica. ¿A cuántos de ustedes les ha dolido tener que corregir a un hijo? Pues yo creo que a todos. No los corriges por gusto, sino por necesidad. Y la corrección es dolorosa. ¿A cuántos les dolió la corrección? Y cuando Dios nos corrige, también duele. Pero así como aquellos le decían, Jesús, ¿qué haces? Muchos cristianos le dicen, Señor, pues ¿qué te traes contra mí o qué? Mira, mejor cállate, no digas nada, no vaya a ser que el Señor te saque la lista. Y en el Salmo 51:10, fíjate la oración. Por eso David es considerado un varón conforme al corazón ¿de quién? De Dios. Dios mío, crea en mí un corazón limpio, renueva en mí un espíritu de rectitud. Y esa es la parte que a nosotros nos interesa, tener un corazón limpio. Y la limpieza interior no es cómoda. ¿Y sabes una cosa? Jesús no negocia con lo que contamina. Jesús lo echa fuera. Ahora, cuando tú te metes a hacer limpieza a tu casa, pues tampoco es cómodo. Y cuando empiezas a limpiar los baños y empiezas a sacar las cosas, pues tú mismo terminas todo sucio y después de limpiar todo te tienes que meter a bañar porque hacer limpieza no es cómodo, es necesario. Y fíjate lo que dice Hebreos 12:11. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, ¿cómo es? Dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. Así que permítele a Jesús que Él te pueda limpiar. Por eso Jesús nos enseña que parte de nuestra oración diaria es confesar nuestros pecados.
el pedirle perdón al Señor. Pero a veces uno dice, pero ya tengo 10, 20, 30, 40 años de cristiano, creo que ya estoy flotando en santidad, yo ya no tengo que pedir perdón por nada. Cuidado, porque el primer pecado por el que tienes que pedir perdón es por el orgullo. Así que ahí no podemos decir, no, yo no tengo nada que pedir perdón. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículos del 7 al 9, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué cosa hace la sangre de Jesús? Nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es, ¿cómo? Fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y, ¿qué cosa? Limpiarnos de toda maldad. Así que no es un acto místico, es un proceso real en el que tenemos que ser metidos todos. En Gálatas 2:20 dice, mi antiguo yo, la Reina Valera 60 dice, mi viejo hombre, mi antiguo yo, ha sido ¿qué? Crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, ¿la crucifixión es cómoda? No. Es lindo leer y repetirlo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Sí, pero eso implica dolor, porque al crucificar no es que Dios me esté matando a mí, está matando a mi viejo hombre, a mi antiguo yo que está lleno de pensamientos carnales, de malos sentimientos, de malas actitudes, de orgullo, de mentira y de un montón de cosas más que Dios tiene que sacar. ¿Y qué sucede cuando tu corazón está dividido entre dos opiniones? Hoy creo en Dios y al otro día dudo de Él. Hoy me levanto con toda la energía y la actitud. Algunos hasta publican en Facebook, aquí listo con toda la actitud. Y al otro día están hablando desde la depresión más profunda. Y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Dónde se fue la actitud? ¿Sabes? Eso habla de una persona que tiene su corazón dividido. Eso nos habla de una persona que es inconstante en todos sus caminos. Y dice de 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hoy creo en Dios, mañana en el horóscopo. Hoy creo en Dios y mañana en el brujo que hace limpias. Hay cristianos que le entran a todo. Yo me pregunto, ¿serán cristianos? ¿Por qué no has venido a la iglesia? Ay, hermano, es que estuve yendo a otro grupo. ¿Qué iglesia? No, pues hasta vergüenza me da decirte cómo se llamaba ese grupo, porque a lo mejor estabas metido en una secta. Corazones divididos. Hazte un autoexamen. Tú tienes que evaluarte, evaluar tu vida, evaluar tu corazón y preguntarte sinceramente, ¿habrá algo que ha permitido que entre a mi corazón y que me contamine? Me gusta mucho cómo David lo escribe en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Ser tan transparente, decirle, Señor, revisa lo que hay en mí, requiere valentía. Porque es decirle, Señor, estoy abierto para que tú vengas con tu látigo y hagas lo que tengas que hacer. Y eso significa que entonces tú y yo tenemos que establecer prioridades en nuestra vida diaria. Asegurarnos que nuestras decisiones y acciones reflejan la voluntad de Dios y que no se vean influenciadas por cualquier otra cosa, lo que el mundo hace.
lo que el mundo decide, lo que está de moda. A veces la gente sigue modas sin saber por qué. Hoy estamos viviendo el efecto de una moda, de dos situaciones que se dieron en nuestro país. Ahorita está la epidemia ¿de qué? Del sarampión. Ahora, sí, hace 7 años que el gobierno federal dejó de proveer vacunas para el sarampión. Una enfermedad que estaba erradicada y se le permitió, por la irresponsabilidad de los gobernantes, se dejó de aplicar. Pero no toda la culpa es del gobierno, es cierto. Porque también hace más de una década vino una moda entre los padres que hoy en día andan entre los 35 y 45 años de edad. Y la moda era: yo soy antivacunas. Todo natural, a mis hijos nadie los va a tocar, a mis hijos nadie les van a poner vacunas. Y se vino la moda de no vacunar a los niños. Hace unos años en Italia se buscó la manera de obligar por ley a todos los padres a vacunar a sus hijos. ¿Por qué? Porque era un acto irresponsable, una moda. Y tú le preguntabas a toda esa generación de papás: ¿vas a vacunar a tus hijos? No, ¿cómo crees? Pero ¿y por qué no? Pues porque dicen que es malo. ¿Y quién dice? Pues los influencers. ¿Y quiénes son los influencers? Y así como está de moda no usar calcetines, pues está de moda no poner vacunas a los niños. Y dices, pero qué torpeza. Hoy tenemos una epidemia en ciernes. ¿Es juicio de Dios? No. Es irresponsabilidad nuestra. Y entonces ves filas y filas y filas de queriendo vacunar a los niños y adolescentes y jóvenes, pues porque no fueron vacunados. Bueno, a veces la vida cristiana parece que sigue modas y nos movemos por modas, porque alguien dijo, porque los demás hacen. Espérame, tú no te fíes de lo que dijo un predicador, no te fíes de lo que dicen los demás, no te fíes de lo que dice la iglesia tal, no te fíes de lo que otros hermanos hacen o dicen. Fíjate de lo que la palabra de Dios establece. Porque nuestra única garantía y nuestra única ley está en la palabra de Dios. ¿Quién influencia tus decisiones? ¿La gente, las modas o la palabra? ¿Por qué Dios entonces nos tiene que azotar? ¿Por qué tiene que limpiar el templo? Porque Él tiene celo por su casa. ¿Cuántos aquí se dicen celosos? Ay, a ver. Tu esposa voltea a ver a alguien, ¿a quién viste? Volteaste a saludar, ¿a quién saludaste? Bueno, sí, los celos en ciertos momentos se vuelven diabólicos, dice la Escritura. Pero ¿sabes que Dios es celoso? Él no te quiere compartir con nadie. Dile al que tienes a tu lado: Dios te ama tanto que no te quiere compartir con nadie. Y fíjate lo que dice Éxodo capítulo 20, versículos del 4 al 6. Éxodo 20 del 4 al 6. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios, ¿qué? Celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable. ¿Por cuántas generaciones? Por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Es interesante porque Dios dice que Él siente celo y por lo tanto Él no quiere que nosotros le rindamos culto a nada. Lo interesante, relata el Evangelio, que cuando los discípulos de Jesús vieron que Jesús sacó el látigo y comenzó a echar fuera a los cambistas, imagínate el tamaño del enojo, de la furia del Señor en ese momento, que llegó con el látigo. Él era solo un hombre. Nadie
le pudo hacer frente. Y vaya que en toda la época, en todas las épocas y en todas las civilizaciones, si tú vas a un mercado, regularmente los mercados son unas mafias y están coludidos todos con todos. Y si alguien se atreve a hacer algo en contra del mercado, te sale el líder del mercado y se juntan los demás mercaderes. Es imposible. Dices, ¿quién se va a atrever? Y si no, ¿cuántos aquí han estado en Jerusalén? ¿Ya has entrado al mercado de Jerusalén? Y te dicen las indicaciones, no te metas al fondo de un local, porque ahí te pueden hacer algo y no hay quien te defienda. Las mafias son mafias, pero no de hoy. Las mafias de los mercaderes han sido mafias toda la vida. Y nadie se atrevió a ponérsele al tú por tú al Señor. Porque imagínate cómo habrá llegado. Y todos le tuvieron miedo, todos respetaron su autoridad. Y en ese momento los discípulos se acordaron de las palabras del Salmo 69, versículos del 9 al 12, que dice: y es que mi amor por tu casa me consume, caen sobre mí los insultos de los que te ofenden, aflijo mi cuerpo con ayunos y sollozos, y por esto la gente me insulta. Dejé mi ropa y me vestí de cilicio, y ahora soy para la gente motivo de burla. Los consejeros del pueblo hablan mal de mí, y hasta los borrachos se componen parodias. Sí, seguramente todo eso sucedió alrededor de Jesús y hubo gente que lo insultó y le dijo y pensó cosas de él, pero nadie lo enfrentó. Y solamente los religiosos decían: ¿y con qué autoridad haces eso? Nadie se atrevía a hacer algo. En Isaías 1:16 el mensaje es muy claro: lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. ¿Te das cuenta que a lo largo de la Escritura todo gira en torno a lo que dice Juan 2? Sí, ahí nos relata lo que Jesús hizo en el templo, pero toda la Escritura de principio a fin nos habla de un principio. El Señor quiere en nosotros una vida limpia, un corazón limpio. En Hebreos capítulo 3, versículos del 5 al 6, haciendo una remembranza del tabernáculo, dice: como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa. ¿Casa que quién es? Somos quienes, nosotros. Si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. El Señor es fiel sobre toda su casa, pero nos recuerda: ¿quién es la casa? Dile que tienes a tu lado: no se te olvide que tú eres la casa. Ahora, Dios es santo y Él desea que tú seas ¿qué? Santo. Por eso Él nos llama a santidad. Y Jesucristo dijo: tu Padre es santo, tú tienes que ser santo y tú tienes que buscar parecerte a tu Padre. En Malaquías capítulo 3, versículos del 1 al 3, esto es un mensaje profético de lo que Jesús iba a venir a hacer. Dice: miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin soportar su venida. ¿Quién podrá, el mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie y estar cara a cara con Él cuando aparezca? Pues Él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria. ¿Y qué más hará? Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Así que el Señor viene para purificarnos.
Hay gente que les gusta ir al brujo a que lo hagan limpias. Más bien te están llenando de lodo. Tú no necesitas una limpia, tú necesitas que el Señor te purifique. ¿Y el Señor cómo purifica? Con azotes, con fuego. Es decir, es doloroso. Con sus discípulos también lo hizo. En Juan capítulo 13, versículos del 3 al 10. ¿Recuerdas? Cuando Jesús le lavó el pie a sus discípulos, dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces, ahí ya tomó conciencia Pedro, lávame también las manos y la cabeza. Ya se dio cuenta, ¿verdad? ¿Qué tan sucio puedo estar? Jesús le respondió, una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. ¿Qué nos enseña Jesús? Que el día que nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, Él ya nos perdonó y quedamos limpios. Pero en nuestro andar diario, en nuestro caminar diario, te vas ensuciando los pies. Quizás ese concepto hoy no lo entendemos tanto porque usamos zapatos y los zapatos nos cubren los pies. Pero ¿qué pasa? No importa que también te hayas bañado de pies a cabeza y sales a caminar descalzo. No necesita que haya pasado todo el día. En tan solo unos minutos, ¿cómo están las plantas de tus pies? Sucias, negras, porque el piso está sucio. Bueno, a veces tú sales a caminar y estás en medio del mundo, en medio de la gente, en medio de circunstancias, en medio de situaciones que se van presentando y eso va ensuciando tus pies espirituales. Y el Señor dice, y aunque estás limpio, porque yo ya te limpié, en tu andar diario tú tienes que limpiarte, tienes que purificarte. Y si no lo haces, porque uno podría pensar, pero solo son los pies. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero si no te lavo los pies, no me vas a poder pertenecer. Porque es necesario que el que quiera alcanzar a Dios tenga sus manos y sus pies y todo su ser limpios, y que estemos limpios y libres de todo pecado, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en Colosenses capítulo 3 versículo 5 también nos aplica que no todo lo que Jesús hace es darnos latigazos. El Señor nos dice lo que a ti y a mí nos corresponde hacer. Y dice, así que hagan. ¿Quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que hacer? Nosotros. Hay gente que ora mal y le dice, Señor, haz morir lo terrenal en mí. Yo no le puedo decir a Dios que Él venga a hacer lo que me corresponde hacer a mí. Así que no ore, Señor, ay, mírame cómo soy de carnal, Señor, ten misericordia de mí, quítame lo carnal. No, esa es una oración incorrecta, porque el Señor dice, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Lo que está dentro de ti, ¿quién lo tiene que hacer morir? Uno mismo. Sigamos leyendo. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Estos tan solo son ejemplos de lo que nosotros tenemos que buscar purificar. Así que la palabra de Dios no es un libro histórico, no es una expresión religiosa.
La palabra de Dios transforma vidas. Y cuando tú y yo nos confrontamos con la palabra, el Señor nos va purificando. El templo es el lugar para encontrarnos con Dios. En Éxodo 25:8 el Señor había dado esta instrucción: y harán un santuario en mi honor y yo habitaré en medio de ellos. Ahora, Dios, ¿dónde vive? En nuestro corazón. El templo es el lugar para adorar a Dios. El Salmo 27:4 dice: en que una cosa le he pedido al Señor, es lo único que busco, habitar ¿en dónde? En su casa todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar su hermosura y solazarme en su templo, adorarlo a Él. Y un tercer propósito: encontrarnos cara a cara con Dios. En primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 y 11, dice: en el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor. Así que ellos no podían quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo ¿con qué? Con su gloria. Y Jesucristo vino y habitó en medio de nosotros y ahora quiere habitar dentro de ti, para que tú hables con Él, para que tú experimentes su presencia en tu vida, para que tú lo adores, para que tú hables cara a cara con Él. Ese nuevo templo eres tú, es nuestro corazón. Colosenses 1:27 dice: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive ¿en dónde? ¿En dónde? En nosotros. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Así que cuando Dios te azote, no te quejes. Mejor pregúntale: Señor, ¿qué áreas de mi vida quieres que yo purifique? Nuestra reacción cuando sentimos los golpes, las pruebas, el fuego, y sentimos que todo sale mal y que estamos sufriendo: por favor, oren por mí, que me está yendo como en feria, yo no sé qué se trae Dios contra mí, pues yo qué le hice, si yo soy su hijo. El Señor te va a decir: calma, no te quejes, si lo estoy haciendo por tu bien, para que te purifiques. Yo no sé si tú has estado pasando por momentos así, y si estás pasando por momentos así y te has quejado y te has rebelado, es momento de que le digas: Señor, perdóname, porque he sido muy burro, porque en lugar de purificarme me quejo, en lugar de decirte: Señor, aquí estoy, quiero ser un templo santo para ti. Ay, estoy duro y duro, ¿de que qué te traes contra mí? Mejor revisa la condición de tu corazón. Y concluyo con las palabras de Jesús en Mateo 6:5: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué cosa? Verán a Dios. ¿Para qué el Señor te quiere limpiar? Para que veas a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Yo no sé si en medio de nosotros habrá personas que han estado pasando por momentos críticos en su vida. A lo mejor tú sientes: Dios me está azotando, Dios me está metiendo al fuego, Dios está haciendo algo conmigo. Yo no sé. Pero si tú eres esa persona, ponte de pie y dile: Señor, perdóname. No quiero vivir quejándome. Mejor quiero vivir purificándome de aquellas cosas que he dejado que entren a mi vida. A lo mejor he buscado que todos los demás oren por mí. He pedido ayuda. Me he sentido abandonado, he llorado. Pero tú quieres que yo sea limpio. No te voy a pedir que pases al frente, porque este es un asunto entre tú y Dios.
Y a lo mejor tú has estado derramando tu corazón, llorando, y lo has hecho sinceramente, pero lo has hecho equivocadamente. Porque Dios lo único que está buscando no es destruirte, es purificarte. Echar fuera a los mercaderes y los cambistas que han estado ocupando tu corazón. Si tú haces una revisión de tu vida, a lo mejor te has dado cuenta que hay muchas prioridades que se han ido trepando en ti. Y de repente te das cuenta que Dios no es lo más importante. Que cuando se puede, haces a Dios a un lado. Que cuando se puede, haces a Dios o lo mueves en la lista y lo mandas al segundo, tercero, cuarto o al último lugar de tus prioridades. Y Jesús quiere limpiar eso. Él quiere que tú tengas un corazón limpio, porque Él quiere sentirse cómodo en tu corazón, que es su casa, que es su templo. Y porque Él quiere que tú un día veas a Dios. Él no nos perdonó para hacernos un montón de religiosos. Él nos perdonó porque Él nos quiere transformar. Así que te invito a que levantes tus manos al cielo y le digas: Señor, perdóname. Quiero ser limpio. Quiero ser un templo limpio para ti. Quiero que mi corazón esté puro y santo para ti. No quiero compartir mi corazón con nadie más fuera de ti. Quiero darte a ti el lugar, el honor, la honra, la gloria que solo tú te mereces dentro de mí. Y te tengo que pedir perdón, Señor, porque seguramente me he ensuciado de muchas maneras a lo largo de los días. Y tengo que pedirte perdón porque cuando he sentido tu mano poderosa sobre mi vida limpiándome, me ha dolido y me he quejado. Perdóname, Señor, porque hoy vengo para presentarme a ti y quiero estar limpio. Quiero hacer un examen de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis sentimientos, de mis actitudes y de todo lo que hay dentro de mí, porque no quiero que nada dentro de mí te ofenda. No quiero que nada de lo que hay dentro de mí te falte al respeto, sino que todo lo que soy en espíritu, en alma y en cuerpo sea para ti, de agrado para ti, adoración para ti, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, yo sé que así lo harás, que tú estás limpiando tu templo a través de nosotros, en nuestros corazones o en nuestras propias casas, en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, por favor. Y así como algunos se pusieron de pie, hoy siéntense, por favor. Quiero orar por aquellos que tal vez nunca antes han invitado a Jesús a su corazón. Este es el primer paso para estar limpio. Cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, por todas las cosas malas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, cuando tomamos conciencia de ello y le decimos: Señor Jesús, ven y perdóname para que yo pueda tener derecho a la vida eterna. La Biblia dice que nadie, ningún ser humano en la tierra tiene derecho a la vida eterna, pero Cristo Jesús murió para darnos perdón
y por medio de su perdón darnos vida eterna. Y si hubiera hoy una persona que quisiera invitar a Jesús a vivir en su corazón, yo te invitaría a ponerte de pie. Pero a ti sí te voy a pedir que vengas aquí al frente para poder orar por ti. Porque Jesús dice que el que lo confiese delante de los hombres, también Él lo confesará delante de los ángeles del cielo. Y el que se avergüence de reconocer a Jesús como Señor, Él también se avergonzará de reconocerlo como Hijo delante de Dios. Así que si hubiera alguien esta mañana, yo te invito a que vengas aquí y nos permitas orar por ti. Toma tus cosas y ven aquí al frente. Aquí hay un joven, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Bruno. Dios te bendiga, Bruno. Quédate aquí, por favor. ¿Habrá alguien más que quiera venir con Bruno? Tenemos un par de minutos para... Vengan. No te dé pena. Este es el momento más importante. ¿Cuál es tu nombre? Julia. Dios te bendiga, Julia. ¿Cuál es tu nombre? Joanny. Tenemos a Joanny, a Julio, a Bruno y a Julia. ¿Alguien más quiere venir con ellos? Siempre Dios está haciendo la obra con nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Andrea, Dios te bendiga. Ricardo, Dios te bendiga. ¿Y tu nombre es? David, Dios te bendiga, David. ¿Alguien más? ¿Tu nombre es? Sandra, Dios te bendiga, Sandra. Este es el momento más importante por cuanto es la oportunidad que nosotros le damos a Dios para que Él entre a nuestros corazones y Él perdone nuestros pecados. ¿Okay? ¿Cuál es tu nombre? Brian, Dios te bendiga, Brian. Venga. ¿Cuál es tu nombre? Edgar, Dios te bendiga, Edgar. Dice la Biblia que ninguno de nosotros nos merecemos la vida eterna. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. A veces decimos: Señor, hazme justicia. Si el Señor tuviera que hacer justicia, nos mandaría al infierno a todos. Pero Jesús pagó el precio para que nosotros fuéramos perdonados. Jesús murió para que nosotros tengamos derecho a la vida eterna. El Señor lo entregó todo para que nosotros podamos recibir el perdón de Dios. Así que yo les voy a pedir que cierren sus ojos. Y así con sus ojos cerrados, primeramente le digan: Señor, perdóname. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he hecho lo malo. Reconozco que te he ofendido. Reconozco que he afectado, dañado, ofendido a otras personas. Pero también lo he hecho contra mí mismo. Y yo sé que la muerte de Cristo Jesús en la cruz, y eso quiero aprender a creer a partir de hoy, es suficiente para perdonarme a mí de toda la maldad que he cometido en mi vida. Y ahora yo les voy a guiar en una oración muy sencilla. Les voy a pedir que ustedes la sigan en voz audible, que la repitan, o pueden cambiar palabras, eso no importa. Pero háganlo en voz audible, porque la Biblia dice que con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos. Y que le digan: Señor Jesús, creo en ti. Creo que tú moriste por mí. Creo que tú me perdonaste. Y hoy, públicamente, te declaro y confieso como mi único y suficiente Señor y Salvador.
y te pido que entres a vivir a mi corazón y me hagas hijo de Dios. Gracias por amarme aunque yo no lo merecía. Y quiero aprender a amarte con todo mi ser. Gracias, Señor Jesús. Amén. Oramos todos por ello. Señor, bendice a cada una de las personas que están aquí hoy, tomando esta decisión, reconociéndote como Señor y Salvador de sus vidas, pidiéndote perdón. Y oramos para que todos y cada uno de ellos puedan caminar en tu perfecta voluntad, te puedan conocer, te puedan amar, y nosotros como iglesia podamos servirles, ayudarles, guiarles en tu palabra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Hay una persona que quiere darles un saludo de parte de la iglesia, y yo los dejo con Mario y con Yara. Que Dios les bendiga. Le damos muchas gracias al pastor por estas palabras, por este mensaje. Sin duda ha sido de gran bendición.